Buenos días, mi nombre es Daniel Chique. Yo le voy a hablar sobre las generalidades de señales y parámetros eléctricos. Las señales se utilizan para representar una amplia amplitud de datos y información. Los parámetros eléctricos describen la característica de aquellas señales. Algunas de esos parámetros eléctricos son la tensión, la corriente, la frecuencia, amplitud y el periodo. Métodos de medición. Los métodos de medición sencillamente podemos decir que la utilizamos para medir ya sea el voltaje, la frecuencia o la corriente que necesitamos verificar o revisar en el caso de que tenga una falla eléctrica en una casa o determinado lugar. Se utiliza normalmente el amperímetro para la corriente eléctrica, el voltímetro para el voltaje y la frecuencia, el frecuenciómetro para la frecuencia o también llamada osciloscopio. El efecto de carga. El efecto de carga también se denomina electrización, el cual puede tanto ganar o perder corriente eléctrica por un cuerpo que se encuentra en un estado neutro. Amplificación de la escala del amperímetro. El amperímetro se puede amplificar teniendo un divisor en el cual se conectan en la entrada para reducir así su corriente, el amperímetro eléctrico. Este se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica. También existen varios tipos de amperímetros. Por ejemplo, el electrodinámico, la electromagnética y la digital, entre otros. Aquí tenemos el amperímetro de hierro móvil. Este está creado por una base de madera en el cual se encuentra un circuito, el cual está compuesto por 2 resistencias y 4 diodos. La resistencia de un amperímetro. Esta se encuentra adentro del amperímetro, el cual siempre se va a encontrar por debajo de 1 ohmio. Gracias. Mi nombre es Joan Rodríguez y yo les vengo a hablar acerca del potenciómetro. El potenciómetro es un componente que se basa en una resistencia. Este posee un mecanismo que le permite graduar su resistencia. ¿Vale? Son utilizados habitualmente en lugares donde se requiera un control analógico, como por ejemplo en un sistema de sonido donde se requiera graduar el volumen. Ahora vienen los puentes de corriente continua y corriente alterna. ¿Vale? Son principalmente configuraciones de circuitos que su principal objetivo es medir resistencias indirectamente a través de detectores de ceros. En el caso del puente de corriente alterna es más versátil que el puente de corriente continua y tiene más aplicaciones como la ya mencionada de medir resistencias. Además de esa, tiene la aplicación de medir la inductancia, la capacitancia y la inductancia mutua. Luego tenemos las partes del osciloscopio. Tenemos la pantalla, que en ella lo que se muestran es las señales y diferentes visualizaciones y medidas que se muestran en la pantalla. ¿Vale? Luego tenemos el botón de sonido que se encarga de encender y apagar el dispositivo. Tenemos los canales analógicos donde se encuentran las entradas de señales propiamente analógicas. Luego tenemos el canal RF, que básicamente los
es un canal donde va el analizador de espectros si es que el osciloscopio lo posee. Luego tenemos el canal digital, este puede tener tanto entradas de señales digitales como analógicas. Luego tenemos el botón del menú, que es el que se encarga de navegar en los diferentes sistemas del dispositivo. Luego tenemos la escala horizontal, que es la que regula el tiempo, los segundos, los minutos en el eje X. Luego tenemos la escala vertical, que regula la amplitud de las señales en el eje Y. Luego tenemos el disparador, que se encarga de sincronizar el muestreo y las señales en un punto exacto. Tenemos el tubo de rayos de cátodos y su sensibilidad de deflexión. Pues el tubo de rayos de cátodos es un dispositivo que permite ver imágenes mediante un rayo de ondas catódicas a través de la pantalla. Y la sensibilidad de deflexión básicamente es el desplazamiento que tiene este haz de electrones en la pantalla. Saltamos al sincronismo y la estabilidad de imagen. Básicamente el sincronismo es lo que acabo de mencionar anteriormente, que es coordinar el tiempo y las señales para un estudio más preciso. Luego tenemos la estabilidad de imagen, que consiste en mantener las imágenes nítidas y sin interrupciones en las señales que se miden, y así tener una imagen más continua y precisa. Luego tenemos el principio de operación de un osciloscopio y el diagrama de bloques. El principio de operación de un osciloscopio es convertir señales en imágenes para ser medidas. Entonces, dentro del diagrama de bloques tenemos el atenuador, que se encarga de atenuar las señales. Tenemos el amplificador vertical, que se basa en modificar las señales en el eje Y. Tenemos el amplificador horizontal, que es el que se basa, que consiste también en modificar las señales dentro del eje X. Tenemos el generador de rampa, que genera una señal en forma de rampa para sus posteriores mediciones. Tenemos el sección de disparo, que básicamente cuando una señal llega a cierto punto, inicia un barrido para sincronizar esas señales para tener mediciones más precisas y concisas. Gracias. Buenas, mi nombre es Benjamín Pérez. Continuando con nuestra exposición, voy a hablar específicamente de la parte del osciloscopio. Encontramos primero el acoplamiento, que es una funcionalidad que busca transferir energía de un punto a otro. Los acoplamientos se pueden hacer de dos maneras. Estos pueden ser AC o DC. En el primer caso, encontramos que estos se realizan con un condensador en serie conectado al punto donde se va a leer, el cual va a bloquear la señal DC o la constante en el tiempo. Esto, pues, a la entrada, propiamente atenúa las señales de baja frecuencia, por lo que su estudio no es muy bueno en este caso. En el caso del DC, encontramos que este se lee directamente conectándolo por la caída de la resistencia, o sea, simplemente poniéndole ya. En este se busca más que nada un promedio de la señal en el cual está oscila, por lo cual es una línea recta, continua, pero no sirve muy bien para su estudio durante el tiempo. Los circuitos de base de tiempo son un tipo de funcionalidad que tienen ambos osciloscopios, o pues un tipo de circuito que se puede armar, en el cual se busca crear un voltaje variable por el tiempo y en el cual su velocidad horizontal es constante y también pues aumenta durante el tiempo. Una de las utilidades que más se busca para esto son las funciones de dientes de sierra, y específicamente su construcción es con una resistencia variable, un condensador y un transistor. En este, la entrada es por la resistencia, la cual pues va a cargar el condensador, y el condensador luego se va a descargar por el transistor, haciendo que la forma sea pues justamente la de la carga y la descarga del condensador. En el caso de que el transistor esté desconectado, este simplemente se carga directamente igual a la señal de entrada. Las puntas de prueba no son más que pues, los propios cables que se conectan de un punto a otro para sacar las mediciones de voltaje, y que en el caso de un osciloscopio son más complejas. Estas son puntas coaxiales, las cuales son las típicas que se utilizan para conectar la señal de un televisor, que tiene un recubrimiento, una malla de cobre, un dieléctrico y otro punto para poder transferir la señal. Estas las encontramos en activas y pasivas.
En las activas existe pues, que estas necesitan una alimentación externa para poder funcionar, amplifican la tensión y son buenas para leer señales bajas. En el caso de las pasivas, estas atenúan la tensión por factores de 10 o 100, por lo que pueden permitir leer un rango mayor del osciloscopio, debido a que pues, el factor que vas a ver es más pequeño del que en realidad es. Y estas tienen un menor error en su estudio. Los osciloscopios especiales son simplemente unos que tienen funciones específicas y diferentes a los osciloscopios generales, y los cuales tienen características de funciones que pueden ir, por ejemplo, desde tener una mayor capacidad, una velocidad más alta de lectura o un mayor ancho. En este caso, pues, como dije, tienen una baja distorsión, mayor almacenamiento o estos pueden ser portables. En las mediciones encontramos que, bueno, en el campo de la electricidad se requieren medir ciertas funciones como el voltaje, la corriente, la potencia o la resistencia. En el caso de un osciloscopio, el principal punto de medición siempre es la señal y su comportamiento durante el tiempo. Pero, a pesar de ello, como un osciloscopio su punto principal es una señal, también se pueden expresar sonidos, vibraciones, ritmos respiratorios, cardíacos, tensiones o hasta cómo trabaja el sistema nervioso. Por último, encontramos las operaciones en el modo XY. En este caso, lo que se busca es expresar una función en función de otra, una en el eje X y otra en el eje Y. Para esto, pues, se utiliza lo que se llama pues, el canal 1 y el canal 2. En el canal 1 se tiene que conectar la señal de entrada X y en el canal 2 la señal de entrada Y. Estas se pueden ajustar o sincronizar entre sí para que se muestren y permitiría, por ejemplo, el estudio de la corriente en base al voltaje. Estas específicamente, como punto general, se denominan figuras de Lissajous. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la medición de la corriente del voltaje en proteos. Ok, continuando con las mediciones, podemos empezar aquí viendo cómo conseguir los componentes. Aquí en el modo componente, pues tendríamos que entrar a las librerías para buscar los componentes correspondientes. En este caso estamos trabajando simplemente con resistencias y unas baterías para trabajar con corriente continua. Para medir lo que es el voltaje se utiliza un voltímetro. Este simplemente se pone en paralelo con lo que es el componente a medir y obviamente se tiene que polarizar correctamente. El polo positivo con el positivo de la batería o de la fuente y el negativo también con el negativo de la fuente. Al medir aquí, por ejemplo, nos daría que tenemos 2,13 voltios. Si quisiéramos hacer lo mismo para medir, por ejemplo, esta de aquí abajo, funcionaría de la misma manera. Se tendría que polarizar correctamente y simplemente nos daría la medición. 0.19 voltios ese voltímetro. En el caso de un amperímetro, el circuito se tiene que abrir y el amperímetro se coloca en serie con el componente o componentes a medir. Aquí en este caso tenemos que eliminar este cable para poder abrir el circuito y poner el amperímetro, el cual también tiene que estar correctamente polarizado. Aquí, por ejemplo, no se mostraría que la medición es más baja que 1 amperio, pero en el caso de que se ponga miliamperios, sí podríamos apreciar que en este caso hay 9,68 miliamperios. Ahora, viendo este otro circuito, lo que quería probar era también la medición en cuanto a diferentes mallas. Aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es que al abrir en diferentes puntos, obviamente vamos a tener pues diferentes medidas. Las cuales, un momento. Ok, ya voy a comenzar correctamente. Y también cambiar la opción. Ok. Tenemos en este caso 6.91 miliamperios, 3.84 y 4.07. Como esto es una malla, esta parte de acá tiene que tener el mismo amperaje que la parte de acá arriba. Eso se puede comprobar correctamente al hacer de nuevo la medición, poniendo otro amperímetro por esta parte y viendo que entre ambos van a coincidir en este caso, en 4.07 miliamperios.